La educación es una de las mejores formas de igualar la cancha. Pero ¿qué dicen los datos cuando miramos con más cuidado, cuando mapeamos el terreno y encontramos datos y cifras que nos pueden dar una mejor mirada? Hoy conversaremos con Elena Arias, especialista en educación del BID y coautora líder de una publicación que va por su tercera entrega, El Estado de la Educación. Elena, muchas gracias por estar aquí al pupitre con nosotros. Gracias, Andrés. Gracias por esta conversación. Bueno, ya tercera entrega del Estado de la Educación y ustedes utilizan una nueva estrategia que es mapear el territorio. ¿Por qué decidieron hacer esto? La publicación que mencionas es la publicación estrella del Centro de Información para la Mejora de los Aprendizajes, que es nuestra plataforma CIMA de indicadores y datos educativos. Y CIMA tiene como misión usar los mejores datos y la evidencia posible para ayudar justamente a tomar mejores decisiones en educación a los países de América Latina y el Caribe. Entonces, en esta búsqueda de cuáles son los mejores datos, cómo integrar más información, fue que vimos y analizamos algunos países desarrollados que en realidad usan estos datos geoespaciales de forma cotidiana, no es ciencia ficción, sino que forma parte de los datos que procesan diariamente para tomar decisiones. Por ejemplo, en Nueva Zelanda usan datos regionales para hacer previsión de demanda y a poder ajustar la oferta de año a año a donde se requieren más o menos escuelas. O en Japón, que las utilizan para identificar cuáles son las escuelas que están en zonas de alto riesgo sísmico y así hacer una planificación más focalizada de la renovación de escuelas. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo en América Latina? Entonces, esta nueva entrega decidimos focalizarla en cuál es el estado de los datos geoespaciales o en el territorio que tienen los países de América Latina y cuáles son ya casos de uso que también se están viendo en la región. Bueno, para los que no conocemos de estos temas, explícanos un poquito en qué consiste esta georreferenciación. Mira, georreferenciación suena muy técnico y muy complicado, pero en realidad no lo es. Lo que hace es poner coordenadas en un mapa, como dices, a las escuelas. Ahora, la parte interesante para mí del análisis geoespacial en educación es que no solo le pones coordenadas a las escuelas y miras a dónde están, sino que empiezas a cruzarlo con otros tipos de datos que tiene el país. Por ejemplo, conectividad, a dónde está la red truncal, qué tan lejos están las escuelas de estas redes truncales de conectividad para ver cuánto costaría conectar las escuelas que faltan. Un cruce de información que también me parece muy interesante con, por ejemplo, ríos, con acceso fluvial, porque en Amazonas, a donde estaban viendo estas escuelas, los niños no se desplazan en auto, sino que se desplazan en barco o en bote hasta la escuela. Y ahí, ¿qué pasa? Que cuando hay sequía, cuando hay ciertos patrones de lluvia y no hay suficiente agua, los niños no pueden acceder a la escuela. Entonces necesitaban trabajar con datos de clima, datos de previsión de del nivel del río para poder planificar y tomar las medidas necesarias para que los niños no tengan su acceso a la escuela cortado por este tipo de cosas. O sea, estábamos casi volando sin mapa, tratando de resolver problemas sin realmente saber qué estaba ocurriendo en el territorio. ¿Cuál era la situación previa o cuál ha sido la situación en Latinoamérica durante los últimos años y cómo esto puede cambiar? En cierta forma se toman muchas decisiones a ciegas. El problema grande que tenemos es que, como sabemos, los promedios esconden muchas diferencias. El promedio nacional o un promedio inclusive dentro de una provincia o un estado de verdad esconde diferencias, puede esconder diferencias muy grandes de necesidades, de poblaciones específicas que no están siendo atendidas y que uno mira promedios o datos agregados. En realidad no puedes mejorar la situación de ciertas familias. Otro ejemplo también, la distancia. ¿Qué distancia tiene algunas? Hay una escuela, hay acceso, este cantón tiene X número de escuelas, pero si con los movimientos de población, la gente que migra y de pronto se ha sentado una población importante en una región que está muy lejos de esa escuela, si no miras en algún momento específicamente a estos nuevos grupos o poblaciones que se han asentado ahí, no puedes mejorar ese acceso o construir una escuela más cerca, que ahora hay una demanda más alta en esa región. Entonces requiere no solo eso que dices, mirar con más atención el territorio, pero también actualizarlo a través del tiempo. O sea, vi la publicación, está llena de mapas interesantísimos, de datos, cifras. ¿Qué fue lo más revelador que encontraron? Resumiría como los hallazgos en tres grandes partes, porque es algo que es primero relativamente nuevo, el uso de datos georreferenciados. Entonces, lo primero que hicimos fue contactar a los países y pedirles acceso a estas bases de datos y empezar a hacer revisiones de calidad. ¿Cuántas escuelas dicen que hay? ¿Cuántas tienen coordenadas? ¿Cuántos no tienen coordenados? Y lo primero que encontramos es que estos bases de datos aún requieren de mucho trabajo porque no son siempre de la más alta calidad.
Se encuentran inconsistencias, se encuentran escuelas que están en medio de un lago, se encuentran escuelas que están fuera del país. O sea, los países dicen tenerlas, pero todavía se requiere un trabajo minucioso de calidad. Eso es un hallazgo importante que hicimos como parte de la publicación. Segundo, es que de nuevo, a la hora de empezar a usar los datos, es muy importante que saltan muchas inconsistencias que se encuentran solo cuando uno las utiliza, porque ya uno se da cuenta que no se había actualizado, que ahora ya no hay, que ahora hay una empresa ahí que cerró la escuela y que se movió, y las escuelas no siempre, los países no siempre tienen esta información actualizada, que es lo que mencionaba de mantenerlo actualizado. Lo tercero, ya diría en términos de resultados del sistema educativo, es que existen muchas diferencias. Los peores desempeños que se observan son general en zonas rurales y en zonas marginadas, lo cual de verdad nos llamó mucho la atención, porque cuando vemos, como decía, los promedios nacionales en muchos indicadores como por ejemplo acceso a secundaria o graduación en secundaria, pensamos que estamos bien, pero al abrir estas brechas a nivel territoriales vemos que sistemáticamente los estudiantes más rezagados se concentran en las zonas rurales. En realidad es una mala noticia para los países, pero realmente existen brechas a nivel territorial que debemos todavía trabajar. Eso fue como un gran mensaje, sobre todo a nivel secundario y a nivel de acceso a educación terciaria, a donde se observan las mayores brechas. En ediciones anteriores ustedes han notado como la crisis de aprendizajes que hay en la región, las brechas de aprendizajes que hay entre gente con mayores condiciones económicas con menores, digamos las brechas que hay en inversión en educación frente a países de la OECD, muchos desafíos. Cuéntanos un poco como este uso de mapas en distintos países, qué tipo de soluciones puede traer para la región. Exploramos varios casos de uso de datos geoespaciales y cómo pueden ayudar justamente a tomar estas mejores decisiones. Un caso, por ejemplo, es, lo mencionaba, el caso emblemático de uso de datos georreferenciados, que es cómo determinar la oferta que se requiere educativa. En El Salvador, por ejemplo, es el equipo de trabajo liderado por Juan Maragall, nuestro colega, y con otros en El Salvador, presentaron todo un análisis en el cual veían que la transición en la trayectoria educativa, el paso de primaria a secundaria, había una caída fuerte en la matrícula, y lo que empezaron a hacer es a preguntarse si parte de esta caída no tenía que ver con la accesibilidad a centros educativos. O sea, si yo hoy como mamá, que tengo hijos de primaria, me duró 15 minutos a ir a primaria, pero al salto a secundaria se duplica, pasa 30 minutos a 45 minutos, esto claramente puede ser un factor de acceso, y fue lo que encontraron. Había una baja muy importante en la oferta educativa en secundaria que limitaba a muchas familias a acceder a un centro educativo. Entonces presentaron esta planificación a nivel del territorial, de a dónde hacían falta centros educativos a donde había más matrícula en secundaria, y debido a que la distribución de la población no correspondía a donde se encontraba, sobre los mapas de calor, de cómo determinar cuáles escuelas están en las zonas a alto riesgo climático y además vulnerables, y poder reforzar a ellos, saber qué paquete de servicios se puede llevar ahí o cómo se puede mejorar la infraestructura para que los niños y estudiantes en estas zonas no sufran los efectos negativos de asistir a la escuela con altas temperaturas. Estos mapas lo que nos permiten es realmente tener una mejor radiografía de lo que ocurre, como una mirada amplia, pero también hacer un zoom en las distintas necesidades y poder implementar y desarrollar soluciones más adecuadas, ¿cierto? Más adecuadas y más focalizadas. Pensemos de que nuestros países tienen restricciones fiscales y no siempre se puede gastar más, sino que debemos encontrar formas de gastar mejor y de focalizar mejor los recursos que tenemos. Entonces, por ejemplo, en infraestructura, en vez de hacer una renovación general que tampoco nos va a alcanzar y darle un poquito a cada escuela, mejor hacer mapas. Estos mapas nos permiten identificar, ya sea por riesgo sísmico, por riesgo de huracán, o sea, pensando en desastres naturales, en zonas de calor, y realmente identificar aquellas que están con mayor riesgo y mayor vulnerabilidad, y concentrar ahí los recursos de forma de que estos sean los más efectivos y que realmente haga una diferencia en los estudiantes que más lo necesitan. Entonces, efectivamente, Andrés, es realmente una manera de ayudar a los países a gastar mejor, focalizando los recursos en aquellas zonas que más lo necesitan. ¿Qué necesitan los estados para realmente implementar estas formas de mapear? Esa es una excelente pregunta, porque va al punto que levanté ahora de los hallazgos. Los datos todavía son de calidad relativamente baja, se pueden mejorar, hay una buena base, pero se requiere mejorar la calidad, y se requiere no solo tener los datos, sino usarlos, obviamente. Entonces, para usarlos, para esto, ¿qué necesitarían los países? Primero, contar con algún experto, algún equipo que no tiene que ser muy grande, pero por lo menos una o dos personas que sepan
cómo registrar y cómo utilizar los datos geoespaciales, que en general los equipos de los ministerios no los tienen. Nos han pedido, cuando nosotros establecimos estos contactos para acceder a los datos, nos decían que cualquier análisis era bienvenido porque no los estaban realmente usando. Entonces, llevar alguna o desarrollar alguna expertise dentro de los ministerios. Segundo, muy importante, de que los sistemas de gestión e información educativa recolecten estos datos de forma recurrente, no como parte de un censo que se hace una vez cada 10 años, porque lo que decía que esta información se desactualiza muy rápido, sino que como cuando recogen matrícula estudiantil, confirmen las coordenadas de la escuela. Eso es algo que se puede hacer como parte de la gestión cotidiana, y esto va a ayudar a que los datos estén actualizados y completos para todas las escuelas del país. Y tercero, eso, pensar realmente en función de los desafíos educativos que tenga el país, cuáles son aquellas preguntas y esos usos que los cuales pueden responder con ayuda de datos geoespaciales. Creo que con esas tres cosas ya sería un buen paso para que los países incorporen esto de forma cotidiana en aquellas decisiones que lo requieran. Bueno, si pudiera resumir el gran mensaje que quieres enviarle a los policy makers, a los hacedores de política pública con esta publicación, ¿cuál sería? ¿Cuál es el mensaje clave? Creo que va en línea con lo que mencionabas ahora. Sin mirar el territorio, realmente estás tomando decisiones a ciegas. Entonces, incorporar en la medida de lo posible los datos geoespaciales para enriquecer la toma de decisiones y sobre todo para focalizar los recursos que tienen los estados para mejorar la calidad y el acceso a la educación. Bueno, Elena, felicitaciones por este nuevo hijo, ya el tercero, ¿no?, del estado de la educación. Así es. Bueno, y ustedes ya lo oyeron, si realmente queremos transformar la educación usando de manera inteligente y estratégica los recursos, tenemos que mapearla, tenemos que entender dónde están las brechas, las distancias que tienen los estudiantes para llegar al colegio, entender bien qué pasa para poder tomar las mejores decisiones. Los invitamos a descargar la publicación en este enlace, en nuestras páginas del BID, y a leerla y compartirla. Gracias por escuchar.